Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una siguiente clase en la materia de instalaciones hidrosanitarias. El tema que vamos a ver hoy día es muy importante y se trata sobre las instalaciones de desagües y drenos. Dentro de los resultados de aprendizaje, vamos a poder aplicar estos conocimientos en las obras civiles sobre redes de desagües y sus normas. Uno de los objetivos principales es conocer sobre los diferentes tipos de desagües y las normas que se aplican en este tipo de obra. La red de desagüe es un sistema vital para la higiene y comodidad de la vivienda. A través de esta red se conduce hacia el exterior de la vivienda en forma higiénica las aguas servidas o utilizadas y las aguas lluvias. La construcción de la red de desagüe comienza con la interpretación del plano correspondiente a partir de cuyas indicaciones se procede a realizar la instalación. Entonces, es muy importante que ustedes puedan identificar dónde es que vamos a ubicar este tipo de red, este tipo de desagüe. Obviamente, previo a esto, nosotros debemos de verificar sus instalaciones en el plano específico que se van a dar los detalles y que lo vamos a poder aplicar en la obra de construcción en este tipo de obras de desagües. ¿Qué es un desagüe? Los desagües son una red de tubería que sirve para desalojar las aguas residuales de una edificación y conducirlas hacia el colector principal. Dentro de los tipos de desagües también tenemos algunas características. Dentro de estas características se presentan lo que son la clasificación de las aguas. En este caso serían las aguas residuales domésticas, las aguas residuales industriales y las aguas lluvias. ¿Sí? Entonces, dentro de las aguas residuales domésticas, siempre de idéntica naturaleza, no presenta peligro alguno de corrosión para los tubos. Este es en el tipo de aguas residuales domésticas. En las aguas industriales es diferente, porque su característica de calidad y naturaleza depende de su procedencia. Desde este punto de vista, es oportuno mencionar, chicos, ¿sí?, que el peligro de agresividad de las aguas que tienen ácidos, grasas minerales u orgánicas y sales diversas. Así pues que las aguas residuales de los laboratorios, fábricas, productos químicos, tintorerías, talleres, garajes, etcétera, en este tipo de desagües deben ser objetos de un estudio detenido por la gravedad de la contaminación. Ciertas aguas residuales pueden presentar peligros reales de contaminación del vecindario y de ataque u obstrucción de las canalizaciones. Entonces, esto resulta, por lo tanto, obligatorio que, mediante un sistema de depuración previa, se elimine o neutralicen las sustancias no admisibles en las conducciones. Lo mismo que las aguas residuales domésticas, las aguas residuales industriales suelen circular con caudales casi constantes en una misma red. Unas y otras deben ser sometidas a tratamientos antes de ser vertidas al exterior. También tenemos lo que son las aguas lluvias. ¿Sí? Estos, como todos sabemos, son procedentes de precipitaciones, pueden ser recogidas en superficies por las cubiertas, las calles, las plazas o en profundidad. ¿Sí? Estas aguas, cuya cantidad es variable, contienen a veces arenas y gravas que pueden dañar las canalizaciones por rozamiento y desgaste mecánico. ¿Sí? Entonces las aguas lluvias son neutras y no presentan peligro alguno de corrosión química para las conducciones. Estas pueden además ser vertidas sin riesgo alguno a los cauces naturales. Esto es lo que podemos decir de acuerdo a las clasificaciones de las aguas. Pues aquí ustedes pueden ver un desagüe, una instalación, perdón, de desagüe, ¿sí?, de una vivienda. Aquí tenemos la instalación de agua caliente, agua fría, también tenemos la chimenea, bueno, y la parte de abajo
¿sí? Tenemos lo que es tapón de limpieza, la cloaca, la línea principal de desagüe y el desagüe. Entonces, esto es como nos indica dentro de la clasificación de las aguas, en este caso las que son aguas domésticas. ¿Sí? Las pendientes. Este también es un factor muy importante cuando se va a realizar una construcción y cuando también vamos a determinar la pendiente de las aguas residuales. Entonces, esta pendiente es el desnivel que se le da a una tubería o red de desagüe para que las aguas servidas circulen adecuadamente. Entonces, dentro de las normas nos dicen que se da una pendiente entre el 1% y el 3%. Esto quiere decir lo siguiente. Se toma como base 1 metro, que serían 100 centímetros, ¿sí? O la pendiente que se le dan a los planos. ¿Sí? Estas pendientes vienen dadas muchas veces ya en los planos porque previo a esto se ha hecho un estudio donde voy a levantar mi obra. ¿Sí? Por lo general las pendientes de los planos aparecen con un 2%, obviamente siempre en una obra ya podemos identificar esa pendiente y usted debe darle ese desnivel de 2 centímetros por cada metro. Entonces aquí tenemos un perfil de una pendiente. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? 5 metros, el terreno de la vía, tenemos en el terreno de desnivel que son 10 centímetros, ¿sí? Y se le va a dar el 2%, ¿sí? Por lo tanto, nos dice que 5 metros por 2% nos va a dar lo que son 10 centímetros, que sería nuestro desnivel. Antes de nosotros seguir a la siguiente diapositiva, vamos a ver un videíto que nos va a explicar, es un video muy corto pero muy explícito, que nos va a permitir identificar cómo es que se hace una instalación de desagües en lo que son sistemas de desagüe. Construcción del drenaje, instalación sanitaria. Una vez que tengamos al menos la cimentación construida con los huecos que permitan el paso de la tubería a través de esta y antes de colar el firme, debemos de empezar a construir la instalación sanitaria. Para el tendido de la red sanitaria o drenaje, es necesario contemplar el 2% de pendiente, es decir, 2 centímetros de altura por cada metro de distancia horizontal, pues de esto dependerá el flujo continuo del agua y los desperdicios fuera de la casa. El material más utilizado para esta instalación es el PVC o CPVC. Ambos son materiales muy resistentes a golpes, presión y corrosión, aunque el CPVC es aún más resistente. Para resolver posibles obstrucciones en el drenaje, será necesario considerar al menos un registro. El registro debe ser de 60 por 40 centímetros en el exterior de la casa, pero dentro de la propiedad. Paso número 1. Ubicar los muebles. Es necesario conocer las ubicaciones exactas de los muebles. Para esto nos apoyaremos del plano del proyecto. Aquí identificamos los diferentes muebles o elementos que requieren descarga, es decir, excusados, lavabos, regaderas, tarjas u otros. Paso número 2. Realizar excavación. Se deberá excavar lo suficiente para colocar la tubería que llevará las aguas negras al registro. Paso número 3. Colocación ramal general. Se coloca la tubería que funcionará como ramal, es decir, donde se conectarán todos los muebles sanitarios. Este será de 4 pulgadas o 10 centímetros de espesor y se unirán a cada una de las salidas de los diferentes muebles. La unión se hará a través de diferentes conectores, como lo son las IES, los codos, siempre a 45 grados, o campanas cuando hay reducción de diámetros. Hay que asegurarnos que la tubería se coloca en la dirección a la cual circula el agua hasta llegar al registro. Paso número 4. Salidas de muebles.
Para el excusado, la tubería se conectará al mueble a través de un codo de 90 grados con salida trasera, el cual deberá quedar al nivel del firme, con una separación de 30 a 40 centímetros separado del muro, tal y como se muestra en este esquema. Para los excusados, se debe utilizar un diámetro de 4 pulgadas o 10 centímetros. Se debe de conectar al ramal general, que debe ser de este mismo diámetro. Para asegurar una buena descarga, es necesario contar con un tubo ventilador. Este se conectará en la parte trasera del codo de 90 grados y subirá por el muro posterior del excusado hasta la azotea. Para colocarlo, será necesario ranurar el muro. Para el lavabo, la salida es de 2 pulgadas o 5 centímetros de diámetro. Esta salida se coloca a 50 centímetros de altura aproximadamente. Para colocar esta tubería será necesario ranurar el muro, ya que deberá quedar oculta con el acabado. Debemos asegurarnos que la ranura no sea superior a 1/4 parte del espesor del muro, ya que lo podríamos afectar. En el caso del céspol o coladera, la salida también es de 2 pulgadas o 5 centímetros de diámetro. Este elemento ayudará a las labores de limpieza y normalmente su ubicación puede ser debajo del lavabo para que no se vea. Se debe de colocar un céspol de bote para después unirlo con el ramal general. Paso número 5. Comprobar la pendiente. Una vez que se tengan todas las salidas unidas al ramal, es necesario corroborar la pendiente del 2%. Para esto haremos uso de la niveleta. Paso número 6. Construcción del registro. Los registros se construyen con muros de bloc o tabique sobre un firme de concreto armado con dimensiones de 60 por 40 centímetros y la profundidad será de acuerdo a la pendiente que se requiera. En el fondo se tendrán que colocar pendientes hacia el centro para asegurar su desagüe. Las paredes deben aplanarse y pulirse con una mezcla de cemento, arena y agua. Deben de tener una tapa de concreto armado con marco metálico, así como un contramarco para tener un cierre hermético. Estas tapas las puedes encontrar ya hechas en la ferretería. Con esta información ya puedes construir el drenaje de tu casa. Elementos del sistema de desagüe. Bueno, espero que les haya gustado el videito que les presenté y ahora vamos a tratar sobre los elementos del sistema de desagüe. ¿Sí? Por lo tanto, dentro del sistema de desagüe existen factores como el sifón, los tapones de inspección y los drenes de piso, que esto obviamente son los más básicos, pero suelen usarse estos tipos de instrumentos de acuerdo también de la obra de instalación. En este caso estamos viendo las instalaciones de desagüe, de pronto en las que son edificaciones más no en industria. Entonces, ¿qué es el sifón? Entonces el sifón es un accesorio que prevé un sello hidráulico para evitar que los malos olores de las tuberías de desagüe penetren al interior de las edificaciones, permitiendo el flujo sin obstrucción. Sí, también para el sello hidráulico, si las dimensiones mínimas es de 5 centímetros o de 2 pulgadas. Ojo, esto es norma, así que ustedes deben de estar pendientes con este tipo de normas. ¿Ya? Los sistemas de drenaje y de ventilación son diseñados para variaciones máximas de 2.5 centímetros o de 1 pulgada. Los tapones de inspección. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los tapones de inspección? Se prevé el acceso de las tuberías horizontales y verticales para inspección y mantenimiento. El diámetro del tapón puede ser igual a la tubería cuando esta es mayor o igual a 110 milímetros o 4 pulgadas. ¿Sí? Por lo general, las tuberías de mayor diámetro, el tapón puede ser de 4 pulgadas y los tapones se ubican en lugares que no interfieran el funcionamiento en ninguna dependencia del edificio. ¿Sí? También se recomienda la instalación del tapón de inspección en los siguientes casos. Por ejemplo, si los cambios de direcciones mayores de 45 grados en la base de todos los bajantes, ¿sí? En longitudes máximas en 15 metros de tubería de 4 pulgadas.
¿sí? Si yo supero estos 15 metros de tubería de 4 pulgadas o menos de 30 metros en tubería de mayor diámetro, entonces se puede realizar este tipo de tapones ubicar estos tapones de inspección. Entonces, también se debe dejar un espacio alrededor del tampón para que el uso de equipos y herramientas no haya ningún tipo de inconveniente ni obstrucción. ¿Sí? Esto es lo que nos recomiendan las normas de construcción en el Ecuador de acuerdo a los sistemas de desagüe. Los drenes de piso. ¿Sí? Los drenes de piso son sifones independientes conectados a la red de desagüe que se instalan para el lavado de pisos, en cuartos de bombas, equipos de aire acondicionado y aparatos en general que produzcan algún goteo. Entonces yo creo que todos hemos visto los drenes de piso, ahí pueden observar también los tapones de inspección y lo que es el sifón. ¿Sí? Aunque haya diferentes tipos de modelo y dependiendo de la categoría de la obra. Dentro de los sistemas de desagües de aguas servidas también podemos encontrar lo que son los bajantes, el ramal primario, ¿sí? Y también podemos encontrar lo que son el colector principal y el ramal secundario. Entonces, dentro de los sistemas de desagües de aguas servidas, el bajante, ¿qué nos dice lo que es un bajante? ¿Sí? Se denomina así a toda tubería colocada en forma vertical y que puede permitir la recepción de las descargas de aguas lluvias o aguas servidas proveniendo de pisos superiores. ¿Sí? En el caso de los sistemas de aguas servidas. ¿Qué es un ramal primario? ¿Sí? Es la tubería con pendiente uniforme que permite recibir los caudales de una o más bajantes para luego conducirlos al colector. Entonces, es importante que ustedes sepan todos estos tipos de conceptos porque nos va a servir muchísimo cuando vamos a leer un plano y nos vamos a encontrar con este tipo de sistema de desagüe y con este tipo de nombres como bajante, ramal primario, y vamos a poder identificar a qué se está refiriendo. Entonces, también tenemos lo que es el ramal secundario. ¿Sí? Este se denomina así a la tubería con pendiente uniforme previamente determinada y que está recibiendo las descargas de uno o más artefactos para luego llevar las aguas hacia un bajante o ramal primario o hacia un colector principal. ¿Y qué es un colector principal? Es el tramo o tramos de tuberías con pendientes uniformes previamente determinadas que recoge el líquido de todos los ramales para conducirlos al alcantarillado público. ¿Sí? Este sería nuestro colector principal. ¿Por qué principal? Porque es el que va a recolectar estas aguas, ¿sí? Para luego proceder a ubicarlas en el alcantarillado público. Bueno, aquí les voy a dar un poquito sobre los que son los tipos de tuberías. Entonces, estos tipos de tuberías son los que nosotros podemos encontrar en el mercado, por decirlo así, en el mercado ecuatoriano y donde nosotros podemos conseguirlo con mayor facilidad y zonas más comerciales. Entonces, ustedes deben de aprender mucho sobre lo que son los materiales de tuberías porque es donde ustedes van a trabajar cuando ustedes más bien trabajen en este tipo de obras. Entonces, las tuberías metálicas, dentro de las tuberías metálicas encontramos lo que es el hierro fundido, el hierro galvanizado y acero o el cobre. Entonces, ¿cuál es el uso de estas tuberías? ¿Sí? En el hierro fundido, la distribución del agua potable, pasos elevados, tuberías de alimentación e instalaciones de bombeo. Para este tipo de uso se usa, valga la redundancia, el hierro fundido. Este tipo de tuberías con este material. Y dentro de las ventajas es que tiene alta resistencia a impactos y a cargas. Y las desventajas es el alto costo de instalación, abrasión principal en tuberías de impulsión. Por lo general en una vivienda no lo vamos a usar por el alto costo, ¿no?
pero sí es una tubería con alta resistencia. Entonces, también tenemos la tubería de hierro galvanizado y acero, que su uso común es en el transporte de aguas, vapores, aceites, combustibles y gases, que se utilizan mucho en las industrias, ¿sí? Se utiliza para altas temperaturas y presiones. Entonces, si es una de mis ventajas eso, quiere decir que exclusivamente este tipo de tubería con este hierro es el que vamos a utilizar sobre todo para industrias. El alto costo de instalación y adquisición y la abrasión principal en tuberías de impulsión para el uso se le debe proteger empleando materiales vinílicos y resinas epóxicas y ceras microcristalizadas, que son materiales sumamente caros. Entonces, esta sería una de las desventajas. Y también se usan de acuerdo, obviamente, a la empresa o si es una industria muy grande que necesite este tipo de recursos en los desagües. También tenemos la tubería metálicas en cobre, que sirven para la conducción tanto de agua fría como de agua caliente. ¿Sí? Una de las ventajas es que es un material ligero, fácil de manipular y que suelda con facilidad. También tiene un alto costo de instalación y adquisición. Dentro de las tuberías no metálicas podemos encontrar las fibras de vidrio y las PVC, que son las más usadas sobre todo para los desagües de edificaciones y viviendas. ¿Sí? Dentro del uso pues, de la fibra de vidrio sirven para las conducciones tanto de agua fría como de agua caliente. ¿Sí? Son muy resistentes a la corrosión, son muy impermeables debido a que se trata de un material muy compacto, resistente a los ataques químicos. Esta es una de nuestras ventajas en este tipo de tuberías y también, obviamente, por ser fibra de vidrio, tiene un alto costo de instalación y adquisición. Entonces, las más usadas como las PVC, estas sirven para las conducciones también tanto de aguas frías como caliente. Una de sus ventajas principales son de poco peso, aproximadamente 1.4 gramos centímetros cúbicos, ¿sí? Y son inertes a la corrosión por agua y suelos agresivos, que también es una ventaja muy buena porque sabemos que nosotros nos encontramos muchas veces en lugares con aguas salubres y con bastantes minerales, ¿no? Entonces la superficie en el interior de los tubos puede considerarse hidráulicamente lisa, baja probabilidad de obstrucciones, no favorecen el desarrollo de algas ni hongos y bajo costo de instalaciones y adquisición en diámetros pequeños. Y es la única desventaja que es poca resistencia al fuego, ¿sí? Es una de las pocas ventajas, pero sabemos que como no estamos en por lo general se utiliza este tipo de tuberías en viviendas, edificaciones, porque no estamos trabajando en una industria donde podemos manipular, obviamente depende de la industria, podemos manipular mucho fuego, mucho calor. Entonces, estos tipos de tuberías que les estoy mencionando, ya lo dije anteriormente, son las que se encuentran más en el mercado y obviamente depende del diámetro, ya lo que ustedes vayan a usar, depende también de la construcción que yo vaya a realizar. Entonces, chicos, en la plataforma ustedes deben de realizar un crucigrama de la clase ya que hemos visto. Me parece una clase muy bonita, muy interesante. Y yo les invito a investigar un poquito más sobre el tipo de tuberías. También van a encontrar en la plataforma un libro que si ustedes pueden leerlo, también presenta algunas características y sobre todo está dentro de las normas NEC, ¿sí? En el capítulo 16, que ustedes van a poder encontrar ahí más sobre los desagües y los tipos de normas que encontramos para esta construcción sanitaria. Muchas gracias, espero que les haya gustado y no se olviden de hacer las tareas y revisar la plataforma y realizar las nuevas asignaciones.